que a lo mejor no estoy viviendo en fornicación ni en adulterio, o pienso que no lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero de repente la Biblia me dice que también deje el enojo, la malicia, que tiene que ver con tener malos deseos hacia otros, ¿verdad? Hacer las cosas con un mal deseo o con una mala intención. Hola, ¿qué tal, familia Fuentes? Es un gusto saludarles. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo, esta transmisión en línea de la Iglesia Cristiana Fuentes. Les enviamos un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Te pido que tomes tu teléfono, tu computadora, tu tableta, donde quiera que tú estés y puedas disponer este tiempo. Ayúdanos a compartir esta transmisión con tus amigos, con tu familia. Ahí puedes copiar el link y lo puedes mandar por WhatsApp a todos tus contactos para que mucha gente pueda conocer el amor de Jesús, pueda conocer la bendición de Dios a su vida y podamos alegrarnos. Te invito a que no te desconectes y vamos a estar atentos. Dispón tu corazón en este tiempo para escuchar la palabra de Dios. El tema de hoy, extranjeros y peregrinos. No te lo puedes perder. Nuestro amigo Fernando Álvarez, como lo acabas de ver, está impresionante este tema. Por favor, no te desconectes. Sigue la transmisión. Tenemos muchísimas sorpresas. Tenemos grandes cosas que compartirte para tu vida. A lo largo de esta semana, de hecho, tenemos algunos anuncios que queremos compartirte antes de pasar al tema. Así es que por favor toma nota de lo siguiente. Hola, los invitamos a nuestra próxima reunión de matrimonios que se llevará a cabo el próximo 18 de enero a las 8 de la noche. Estará compartiendo nuestro hermano Martín Juárez con el tema Pon fuego a tu matrimonio. Este es nuestro aire. Será de bendición. Te esperamos, no faltes. El discipulado de grupos en casa lo tenemos los días martes y miércoles, de igual manera en la plataforma de Zoom, a las 6 de la noche, a las 7 y a las 8. Puedes conectarte en cualquiera de estos horarios. Grupos en casa para jóvenes de 13 a 20 años, los días miércoles a las 7 de la noche. Jóvenes de 20 años en adelante, los miércoles a las 8 de la noche. De igual manera en la plataforma Zoom. Preparándonos para servir es un curso impartido por nuestro pastor Óscar Estrada los días viernes a las 8 de la noche en la plataforma Zoom. La Biblia está llena de citas impresionantes. Quiero comentarte una que es de mis favoritas en particular, que podemos encontrar en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice: honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Aquí Dios nos está haciendo una invitación a que podamos darle al Señor, y entonces Él abrirá bendición sobre tu vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre todo lo que hacemos. Es por ello que queremos invitarte a que puedas traer tus diezmos y ofrendas a la iglesia. La Iglesia Fuentes ha destinado un número de cuenta para que puedas traer un depósito o una transferencia electrónica, como mejor te acomodes. Los datos están apareciendo justamente aquí en pantalla, o puedes asistir directamente a las instalaciones de la Iglesia Cristiana Fuentes, aquí al área de oficina, para que puedas cumplir con esta obediencia. Así que, ¿por qué no tomamos un momento para orar por la ofrenda y el diezmo que has dispuesto en tu corazón? Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque en tu infinita gracia y misericordia nos has permitido tener vida, Señor, y has puesto en nuestro corazón el poder traer a tu casa, Señor, nuestras ofrendas y diezmos. Te pedimos que tú bendigas cada hogar, que tú bendigas cada trabajo, cada familia, Señor, de tu pueblo, y también, Señor, a la gente que tiene necesidad de un trabajo. Tú abras las ventanas de los cielos en bendición, como lo ha prometido tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, ha llegado el tiempo de poder cantar a Dios con alegría de corazón. Así es que dispón tu dispositivo en el cual nos estás mirando, súbele el volumen y vamos a cantar a Dios. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a comenzar este tiempo. Y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, porque ¿cuántos sabemos aquí que Dios nos ama? Y Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué no ponemos este tiempo en las manos de Dios? Levanta tus manos y dile: Señor, venimos en esta hora, Padre, a darte las gracias por tu amor, Señor. Tu amor que fue desde el principio y que en la cruz del Calvario tuvo su máxima expresión, Señor. Gracias porque este día, Señor, y el hecho de que hayamos despertado nos demuestra que tu amor y tu fidelidad es para siempre, Señor. Gracias por el regalo que nos das de poder adorarte en este lugar, Señor, y a ti sea la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Sigue levantando tus manos y recibe de parte de Dios lo que quiere darte en esta mañana. Sigue levantando tus manos. Dile: Señor, gracias por tu amor. Yo recibo de ti la bendición que tú me quieres dar en esta mañana.
y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que viene, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Señor, levanta tus manos, vamos, dile: gracias, Señor. Necesitamos más de tu presencia, necesitamos conocerte más, necesitamos ir mucho, mucho más en ti para conocer a la persona de Jesús, para reflejar en nosotros a la persona de Jesús, Señor. Por favor, Señor, llévanos más profundo, Señor. Despiértanos. Ayúdanos, Señor, muéstranos el llamado que predestinaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor. Vamos, levanta tus manos. Despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Vamos, dile: despierta. Despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad.
espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti. En mí, vamos a ver, tu espíritu me conduce, tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti. En mí, oh, llévame, vamos, dile, llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Oh, llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Vamos, levanta tus manos y dile, quiero conocer más de ti. Quiero clamar a ti. Tú responderás y me enseñarás cosas grandes y ocultas que yo no conozco, Señor. Oh, despierta mi espíritu, Señor. Despierta mi espíritu. Activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Vamos, dile, despierta. Despierta mi espíritu. Activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Tu espíritu me conduce, tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti. En mí, tu espíritu me conduce, tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti. En mí, vamos, dile, tu espíritu me conduce, tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti. En mí, una última vez, oh, tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti. En mí, oh, llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Oh, llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Oh, dile, llévame. Oh, llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Oh, llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Oh, queremos sumergirnos en ti, Señor. Señor. Quiero sumergirme en ti. Levantamos nuestras manos a Él. Sumergirnos Con en tus ti, palabras, dile, en tu Señor, presencia. quiero ir más profundo en ti. Quiero conocerte más. Anhelo más de tu presencia. Vamos, iglesia, dile, anhelo más de ti. Llévame más profundo en ti. Llévame más profundo en ti. Entregamos todo a fin de conocerte a ti. A fin de conocerte a ti. Entregamos todo. Vamos, levanta tus manos y dilo, lo entrego todo. Lo entrego todo a fin de conocerte a ti. Lo entrego todo
a ti. Lo entrego todo por ti. Vamos a ir una vez más. Lo entrego todo a fin de conocerte a ti. Lo entrego todo por ti. Lo entrego todo a fin de conocerte a ti. Lo entrego todo por ti. Siempre es motivo de alegría el poder cantar a Dios, el poder expresar, el poder brincar, saltar de alegría, inclusive llorar en la presencia de Dios, porque la alabanza es así, ¿verdad? Bueno, pues ya viene nuestro amigo Fernando Álvarez en unos instantes más con el tema extranjeros y peregrinos. No te lo puedes perder porque está increíble. Creo que Dios va a desafiar tu vida en esta mañana. Así es que un momento, no te desconectes, tengo todavía un anuncio que comentarte, y es que la Iglesia Fuentes, la familia Fuentes, ha iniciado una campaña que se llama Manos que Ayudan, que consiste en que podamos recaudar artículos que aquí van a aparecer en pantalla, artículos de primera necesidad, de manera que podamos formar despensas. Estas despensas las vamos a entregar a las familias que están pasando necesidad en estos tiempos, que conocemos, que están aquí en nuestra comunidad. Entonces te invitamos a que seas parte. También van a aparecer aquí los horarios en los que tú puedes traer estos artículos. Te pedimos que puedas ser parte, que te puedas conectar a esta visión de la familia, del cuerpo, y que puedas participar. Así es que por favor no te quedes fuera, te invitamos. Por último, amigo, quiero invitarte a que puedas estar atento a las diferentes publicaciones que se estarán desarrollando a lo largo de la semana en la página oficial de la Iglesia Fuentes, donde estaremos dando más detalles sobre las diferentes actividades. Pues bien, ha llegado el momento esperado de la palabra de Dios, el mensaje que nuestro amigo Fernando Álvarez nos va a transmitir en un momento. Extranjeros y peregrinos, ya está. Entonces no te pierdas también la siguiente reunión, te invitamos a que te conectes, va a ser un tiempo increíble como ha sido este tiempo también, así es que no te desconectes y somos familia. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, iglesia? Familia, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Es un gusto, es un honor, un privilegio poder estar compartiendo la palabra en este tiempo con todos ustedes y que a través de este medio podamos estar juntos, ¿verdad? En armonía, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Y lamentablemente estamos a distancia, pero afortunadamente el Espíritu Santo nos une y nos une en un mismo sentir y en un mismo corazón. Así que qué gusto es poder estar con cada uno de ustedes. Les enviamos un fuerte saludo, un abrazo, bendiciones, y queremos que Dios hable hoy a nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas a través de su palabra. Así que, ¿qué le parece si iniciamos este tiempo orando, dando gracias a Dios por permitirnos escuchar su palabra, pero también pidiéndole que Él sea el que hable a nuestros corazones y Él sea el que nos enseñe y nos instruya en todo lo que tenemos que hacer? Así que le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos un momento y vayamos a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu gran amor, gracias por tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias porque has sido bueno, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Señor, en este tiempo te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo dándonos
entendimiento, revelándonos a Cristo a través de tu palabra. Que tu palabra nos instruya, nos redarguya, Señor, cambie y nos transforme. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de cada uno de nosotros y háblanos en este tiempo. Enséñanos, dirígenos, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues qué gusto, ¿verdad? Que podamos compartir el mensaje de la palabra. Y se ha estado hablando, se ha estado compartiendo acerca de la primera carta del apóstol Pedro. Esta carta que el apóstol Pedro escribe en un tiempo muy difícil, en un tiempo tan complicado, en un tiempo de persecución, de angustia, de peligro, donde la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio romano y donde muchos de ellos tenían que abandonar sus casas, tenían que abandonar sus vidas para huir y poder salvarse, ¿verdad? De esta persecución. Eran acusados de tantas cosas que el imperio romano los perseguía y mataba a los cristianos en aquel tiempo. Y en medio de todo esto es que Pedro, el apóstol Pedro, escribe esta carta a una iglesia que está siendo afligida. Y yo creo que hoy en día, ¿verdad? Estamos viviendo también como iglesia tiempos complicados. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles y estamos viviendo tiempos dolorosos para muchos y tiempos de angustia para muchas familias y muchas personas. Pero en medio de todo esto, la palabra de Dios viene a nuestras vidas como un confort, como algo que nos reanima, como algo que nos impulsa a seguir hacia adelante. Y vamos hoy a estar viendo la primera carta al apóstol Pedro en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a centrarnos en estos dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Te invito a que lo puedas estar leyendo junto conmigo. Si tienes tu Biblia, lo puedes hacer en tu Biblia. Si no, lo puedes hacer a través de la pantalla. Y dice de esta manera: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué interesante pasaje escribe aquí el apóstol Pedro en esta carta, ¿verdad? Qué interesantes palabras las que él escribe acerca de nuestra condición como cristianos, de nuestra condición como hijos de Dios. ¿Y cuál es esta condición? ¿Qué es aquello que tú y yo tenemos que considerar vivir de esta forma? Dice que seamos como extranjeros y que seamos como peregrinos, extranjeros y peregrinos. Y vamos a estar hablando acerca de qué representa esto, qué es lo que significa ser un extranjero, qué representa ser un peregrino. Pero antes quiero decirte que es importante que tú y yo consideremos lo que éramos antes de conocer a Cristo. Y de hecho es interesante que estos versículos están son lo que sigue después de que el apóstol Pedro expuso a la iglesia que somos nación santa, somos real sacerdocio, somos un pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí el apóstol Pedro nos está poniendo nos está exponiendo quiénes éramos, dónde estábamos y ahora dónde hemos sido traídos, quiénes somos ahora en Cristo. Y es importante considerarlo para que tú y yo podamos ahora entender y podamos visualizar nuestra misión como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y entonces dice la Biblia que tú y yo éramos antes sin Cristo, estábamos perdidos. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Quiénes éramos antes sin Cristo? Dice la escritura, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice:
Y Él les dio vida aún, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Dónde estábamos tú y yo? En nuestros delitos y pecados. ¿Dónde te encontrabas? ¿Cuál era tu condición? ¿Cuál era mi condición? La Biblia nos enseña claramente que nuestra condición era estar muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, escucha esto, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo era nuestra condición? ¿Cómo era estar en ese mundo? ¿Cómo era estar dominado por el espíritu de la potestad, el príncipe de la potestad del aire? ¿Cómo era vivir así? Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y cuál era la consecuencia de esto? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está describiendo que nuestra condición sin Cristo era estar alejados de Cristo, dominados por el enemigo, dominados por la corriente que este mundo sigue, haciendo lo que se nos antojaba, viviendo como queríamos. Sin freno, sin nada que nos pudiera retener, lo que se nos venía, lo que se nos daba la gana, eso hacíamos. Pero eso iba a traer como consecuencia que en algún momento tuviéramos que rendirle cuentas a Dios y entonces Dios nos desechara en la eternidad. Éramos por naturaleza, éramos acreedores de la ira de Dios. Eso es lo que éramos sin Cristo. Pero ¿qué somos ahora en Cristo? ¿Qué somos ahora en Cristo? Y la semana pasada, ¿verdad? Se enseñaba acerca de lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10. Dice, mas vosotros, ahora en Cristo, mira, escucha esto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia. ¡Qué increíble noticia! Tú y yo estábamos lejos de Dios. Tú y yo no pertenecíamos a su pueblo. Tú y yo estábamos alejados de sus promesas, pero ahora somos parte de su pueblo. Somos una nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? No solo nos dio una identidad Dios, nos dio un propósito. No solo nos dijo qué somos, nos dijo para qué estamos aquí. ¿Te das cuenta qué increíble es la vida en Cristo? Dice que somos su pueblo, Él nos adquirió, pero también nos da un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de donde antes estábamos, y nos trajo a su luz admirable. Hay mucho que anunciar, hay mucho que declarar. Y por eso es importante que tú y yo lo entendamos. Necesitamos entender de quiénes éramos sin Cristo y entender quiénes somos ahora en Cristo. ¿Qué teníamos cuando estábamos sin Cristo? Y entender qué tenemos ahora que estamos en Cristo. ¿Hacia dónde íbamos cuando estábamos sin Cristo? Y entender hacia dónde vamos ahora en Cristo. Cuando eso lo entendemos, entonces podemos vivir de la manera que aquí el apóstol Pedro nos va a estar diciendo que vivamos. Dice la escritura ahí en lo que estábamos leyendo en 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego. Y es interesante, ¿cómo empieza? Empieza diciéndonos, yo les ruego. Yo les ruego. ¿Sabes? Es una exclamación. A mí se me hace como una exclamación de amor. De hecho, empieza con la palabra amados. Si te das cuenta, inicia diciendo, eres una persona amada.
Pero dice, yo ruego, ¿sabes? También en Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo usa la misma expresión para decirnos, les ruego que por las misericordias de Dios presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Usan esta misma expresión diciendo, yo les ruego, ¿sabes? Es como una invitación. Es como decirte, yo te motivo a que vivas de esta manera. No podemos obligarte, no podemos forzarte, porque al final de cuentas tú tendrás que decidir cómo quieres vivir. Tú tendrás que poner tu vida y decidir qué es lo que quieres hacer. Pero yo te ruego, pero yo te pido, pero yo quisiera que tú vivieras de esta manera. Eso es lo que nos está diciendo, con palabras de amor. Es como un padre, ¿verdad? O una mamá cuando le está pidiendo a sus hijos que hagan algo que él o ella sabe que a los hijos le conviene, que sabe que a los hijos les va a traer buenas cosas. Y a veces los hijos no entienden por qué tienen que hacerlo y no entienden por qué es que necesitan hacer esto. Y dicen, pero ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer estas cosas? Y los padres dicen, bueno, te ruego que lo hagas. Hazlo, por favor. ¿Sabes? Veo esto aquí y esto nos enseña a nosotros. Nos muestra a nosotros que en el corazón de Dios, Dios quiere que vivamos como a Él le agrada. Dios quiere que vivamos como Él lo ha estipulado en la Escritura. Tú y yo podemos decidir vivir de otra manera. Tú y yo podemos decidir haciendo lo que bien nos plazca. Pero Él nos está invitando, Él nos está promoviendo una invitación para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y dice el apóstol Pedro, les ruego. Pero mira lo que sigue diciendo. Les ruego como a extranjeros y peregrinos. Les ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero y qué es un peregrino? Porque esta es la imagen que la Escritura nos está poniendo en la mente. Vivir como extranjeros y vivir como peregrinos. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es, yo les ruego que ustedes vivan como extranjeros y vivan como peregrinos. ¿Cómo es un extranjero o qué es un extranjero? Creo que todos entendemos qué es un extranjero. Un extranjero es alguien que no pertenece a un país, ¿verdad? Que no tiene los derechos ni las obligaciones que rigen en ese país, que no vive bajo las leyes de ese país, ¿verdad? Que no vive, respeta las leyes, lo hace, pero él no vive, no es de ahí. No sé si, yo creo que todos lo comprendemos, ¿ya? Pero más allá va la Escritura de solo decir que somos extranjeros. Nos dice también que somos peregrinos. ¿Sabes? Un extranjero pudiera hacerse en algún momento residente de un país. Puede ser extranjero, pero a lo mejor le gustó tanto la cultura, le gustó tanto la forma de vivir en ese país, le gustó tanto, o a lo mejor conoció a alguien en ese país y se enamoró y ahora vive y se ha establecido en ese país y se ha quedado y lo adopta incluso como suyo. Llega el momento incluso que pide tener esa nacionalidad. Pide tener esa nacionalidad también para ya no ser considerado extranjero, sino ahora ser considerado como uno más de ese lugar. Pero el apóstol Pedro nos está invitando no solo que seamos extranjeros, sino que seamos peregrinos, porque peregrino es un residente temporal, es alguien que sabe que ese lugar no es su lugar. Él vive en otro lugar, él solo va de paso, él solo está pasando por ahí, tiene que hacer ciertos asuntos, tiene que cumplir con ciertas cosas, pero no es su lugar de vivir en ese lugar, sino que él sabe que vive en otro lugar. Y eso es lo que quiere, eso es lo que Dios nos está diciendo, que vivamos en este mundo como si fuéramos extranjeros, como si fuéramos peregrinos. En otras palabras, que no nos aferremos a este mundo, que no te aferres a este mundo. Sabes, tú y yo ya no pertenecemos a este mundo.
Mira lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 20, acerca de ahora dónde está nuestras, de dónde eres, de dónde somos tú y yo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Wow. Iglesia, amados hermanos, amados familia de la Iglesia Fuentes. Tenemos que entender y tenemos que visualizar esto. Mi ciudadanía, yo pertenezco a un reino que no es de este mundo, que no es de esta tierra. ¿Sabes? Jesús lo dijo cuando estaba frente a Pilato. Él le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es aquí. Y Jesús lo está hablando y tú y yo lo tenemos que entender también. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. Yo sé que tu credencial de lector y mi credencial de lector dice nacionalidad mexicana. Y amamos este país, amamos a México, nos encanta México, ¿verdad? Tiene muchas cosas buenas, nos duele cuando algo le está pasando, cuando no le está yendo bien. No quisiéramos que le vaya mal a México en ningún sentido, pero tú y yo tenemos que entender que nuestra verdadera ciudadanía no es ser mexicanos. Nuestra verdadera ciudadanía es ser celestiales, somos del cielo. ¡Wow! Somos del cielo y es allá a donde vamos a estar. ¡Qué increíble! Entonces ya no pertenecemos a este mundo. ¿Sabes? Los moradores de esta tierra valoran tanto lo que hay aquí. La gente que no vive pensando en que es extranjero y peregrino, la gente que no tiene a Cristo valora tanto lo que hay aquí, que les cuesta trabajo, que cuesta trabajo soltarlo. Me hace pensar en este joven rico con el que Jesús platica. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas esa historia donde este joven viene a Jesús y le pregunta acerca de qué tiene que hacer? Y Jesús le dice que le dice que tiene que obedecer los mandamientos y él piensa que lo está haciendo porque vive en una religión y entonces él dice, yo lo hago, yo soy bueno, soy una buena persona, hago esto desde que soy un muchacho. Y Jesús le dice, ok, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. La oferta de seguir a Jesús, la oferta de ir tras Jesús estaba frente a él. Pero dice la Biblia que al oír estas palabras, él se entristeció tanto porque tenía tantas posesiones en esta tierra que decidió decirle no a la oferta de Jesús. Ahora, es increíble pensar en esto porque, ¿sabes? Tan solo 35 años después de esto, 35 años después, Jerusalén fue destruida y devastada en su totalidad. En el año 70 vino un emperador romano y destruyó Jerusalén. Y si tú piensas en este joven rico, es evidente que todo lo que él tenía ese día se perdió. Porque la vida en este mundo es pasajera. Y podemos aferrarnos tanto a ella. Y todo lo que hay en este mundo es tan pasajero. Y tú y yo podemos aferrarnos tanto a ello. Y podemos querer hacer tantas cosas. Pero sabes, esto es pasajero y se va a acabar en algún momento. Hoy lo tienes y mañana ya no lo tienes. Y por eso es que el apóstol Pedro nos está invitando a que no nos aferremos a este mundo, no nos aferremos a estar aquí, sino más bien entendamos que vamos solo de paso, que estamos solo de paso en este mundo y que más bien mi ciudadanía es la del cielo, que es eterna, donde nada se va a acabar nunca, donde nada va a terminar y todo es permanente. Me encanta que la Escritura tiene varios pasajes y nos enseña en varias partes acerca de esta mentalidad de vivir para lo eterno y no para lo terrenal. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses 3, 1 y 2.
Dice, si pues han resucitado con Cristo, Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues han resucitado con Cristo, mira lo que dice, busquen las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Qué fácil es que seamos engañados con las cosas de esta tierra. En la parábola del sembrador, Jesús advirtió acerca del afán, acerca del engaño de las riquezas, y dijo que esto provoca que la semilla de la palabra se ahogue en nosotros y se vuelva infructífera. No seamos personas que den fruto, porque estamos tan afanados a este mundo, estamos tan afanados a lo que hay, que es pasajero. Y creo que hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que esta vida es efímera. No sé tú, pero yo veo y estoy observando y veo claramente que esta vida se va de un momento a otro. Claro que no estamos deseando absolutamente nada. Al contrario, deseamos que Dios nos bendiga con salud, que Dios nos bendiga con más años de vida. Pero solo Él sabe cuántos días nos quedan en esta tierra. ¿Cuántos días nos quedan? Y si tú y yo solo estamos invirtiendo en cosas de este mundo y no estamos invirtiendo nada en la eternidad, entonces tenemos un problema. Si tú y yo solo estamos invirtiendo en cosas efímeras y pasajeras que se van a acabar, que se van a quedar aquí, entonces no estamos viviendo de la manera correcta. No estamos viviendo como extranjeros y peregrinos. Estamos viviendo como personas que creemos que este mundo lo es todo para nosotros. Y no es así. También en 2 de Corintios 4, 18, el apóstol Pablo también nos invita a mirar la vida de esta forma. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Somos tan atraídos por lo que se ve. Somos tan movidos por lo que se ve, mis hermanos. Por eso el apóstol Juan en su primera carta escribe que el problema es los ojos, ¿verdad? Los ojos, la vanagloria de la vida. Y entonces está diciendo aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, escucha, sino las que no se ven. Ahora, ¿cómo puedes ver lo que no se ve? A través de la fe. La Biblia dice acerca de Moisés en Hebreos capítulo 11 que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Es por la fe. Por la fe, porque yo creo que lo que Dios dice en su palabra, que lo que Dios habla ahí es real para mi vida, es real para mi familia y yo me voy a mantener en eso. Y eso es mantenerte. Dice que Moisés se mantuvo como mirando al invisible. Y dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Escucha esto, pues las cosas que se ven son temporales. Son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Gran ganancia es la piedad, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y a veces decimos, ¿cómo que gran ganancia? No, gran ganancia es ir y hacer un negocio. Gran ganancia es ir y buscar algo en este mundo. Gran ganancia. Y pensamos que eso es gran ganancia, pero la Biblia nos dice, gran ganancia es la piedad. Y la piedad es vivir agradando a Dios. Pero no solo eso, mira lo que dice Hebreos 11, 13 al 16 acerca de hombres y personas que vivieron no para este mundo, sino para su morada celestial. Y dice conforme a la fe, Hebreos 11, versículo 13 al 16, dice conforme a la fe murieron todos estos. Escucha esto, son hombres que murieron, son hombres que que murieron. Pero ¿cómo murieron? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Escucha, sino mirándolo de lejos
y creyéndolo y saludándolo. ¡Wow! Me encanta este pasaje. No sé a ti, pero a mí me emociona esto. Dice que murieron no recibiéndolo. Ellos no lo recibieron. Porque vivieron en otra época, en otro momento, donde no lo recibieron. Y dice entonces que pero sí lo creyeron, pero sí lo miraron de lejos. Sí lo saludaron. Y confesando, escucha esto, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué eran estos hombres? Extranjeros y peregrinos. Porque los que de esto se dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado buscando aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Y es lo que tú y yo debemos de anhelar, una mejor. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza. Y esto es lo que me encanta de este versículo. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sabes, yo cuando leo este versículo y me pongo a pensar y a meditar en esto, qué increíble es que Dios no se avergüence de llamarse tu Dios. Sabes, llamar a Dios, mi Dios, eso lo puede hacer cualquiera. Pero que Dios se sienta orgulloso de decir, yo soy su Dios. Yo soy su Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué apasionante! Es como cuando un padre se siente orgulloso de su hijo y dice, ese es mi hijo, yo soy su papá. Ese es mi hijo, ¿verdad? Y yo soy su papá. Y qué orgullo me da decir que yo soy su padre. Bueno, lo mismo está diciendo aquí Dios de este tipo de personas que viven como extranjeros y como peregrinos en esta tierra. Dios no se avergüenza de llamarles, de llamarse su Dios. Wow. La mentalidad de peregrinos, de extranjeros. Dios nos está invitando a tener esa mentalidad hoy, en este tiempo. ¿Y qué más nos dice la Escritura? Ya que entendiste que tienes que vivir como extranjero, ¿cómo vive un extranjero? ¿Cómo vive un peregrino en esta tierra? Bueno, sigue diciendo, como a extranjeros y peregrinos les ruego, mira lo que dice, que se abstengan. Que se abstengan. Wow, y sabes, es interesante porque la palabra abstenerse es una palabra griega que se llama, que se lee así, ¿verdad? Apechomai. Apechomai. Es interesante esta palabra porque suena así como a pechuga, ¿verdad? Como, párate firme. Párate firme. Y esto es apechomai. ¿Y sabes qué quiere decir apechomai? Quiere decir abstenerse. Quiere decir tener dominio propio. Quiere decir retenerse. Eso significa lo que el apóstol Pedro está diciendo ahí en la carta, donde está invitando a la iglesia, les está pidiendo que ellos se abstengan. ¿Se abstengan de qué? De vivir, se abstengan de vivir conforme a la carne. Dice, les ruego, ¿verdad? Que como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Que se abstengan, en otras palabras, que tengan dominio propio. Sabes, mi vida sin Cristo era una vida sin control, era una vida sin dominio propio, era una vida donde entonces hacíamos lo que queríamos. Dice la escritura que leímos de Efesios que vivíamos movidos por los deseos de la carne, motivados por los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne. Lo que se te antojaba, eso hacías. Pero ahora en Cristo lo que te está diciendo la escritura, lo que nos está diciendo Dios es que ahora tú y yo tenemos que vivir de otra forma. ¿Y cuál es esta forma? Ahora tú y yo tenemos que tener dominio propio. Ahora tú y yo ya no podemos vivir haciendo la voluntad de nuestra carne. Mi carne quiere hacer esto, pero ahora en Cristo yo tengo que decirle a mi carne, no voy a participar de eso. Pero ahora decimos, ¿cómo es esto posible?
¿Cómo es que una persona puede ahora vivir de otra forma? Si antes era alguien solamente que hacía la voluntad de la carne, ¿cómo ahora puede abstenerse de todo eso? Y ciertamente en nuestras propias fuerzas es imposible. ¿Sabes? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 escribe acerca de este problema que es vivir en la carne. Porque vivir en la carne representa que no puedes agradar a Dios. Vivir en la carne representa que aunque quisieras hacer cosas correctas, no puedes porque tu carne te domina. Pero luego en el capítulo 8 nos dice que esto puede ser vencido a través de ya no vivir en la carne, sino de ahora vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu nos va a llevar a vencer la naturaleza carnal y la naturaleza pecaminosa. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios. Escucha esto, iglesia. ¿No nos ha dado quién? Dios. Dios nos dio algo. Y dice, pero lo que Dios nos dio, dice, no es espíritu de cobardía. Más bien, ¿qué nos dio Dios? Dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué me dio Dios a mí? ¿Qué nos dio Dios? ¿Cuál es nuestra arma principal ante esta naturaleza pecaminosa que lucha cada día con nosotros? Tienes al Espíritu Santo. Tengo al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Y es por eso que tú y yo podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no solamente te dijo, hey, no hagas esto, no hagas aquello, no vivas de esta forma. Dios no solamente nos dijo eso, sino nos dijo, no vivas de esta forma y te doy mi Espíritu Santo para que puedas llevarlo a cabo. No es que nos abstenemos a través de formas religiosas y de formas humanas y carnales de hacer este tipo de cosas. No es que voy a agarrar un látigo y voy a golpear mi carne. Eso es religión y eso no funciona. Mucha gente intentó hacer eso y no funciona. No se trata de entonces decir, es que me tengo que pensar, ¿verdad?, en cosas buenas. No, se trata de vivir conforme al Espíritu. Y si tú y yo vivimos conforme al Espíritu, entonces podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse, me encanta esa palabra porque nos lleva a una acción. Nos lleva a hacer algo, tú y yo. Y dice, el ocuparse del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Wow. ¿Sabes? Abstenerse tiene que ver con privarse de hacer algo o dejar de hacer algo. Es que me privo, es que a lo mejor no lo hago, ¿verdad? Pero me privo de hacerlo. Por eso no lo estoy haciendo, porque me someto. Pablo también lo escribe o lo describe él cuando dice, golpeo mi carne, y no está hablando de una forma física, sino más bien está hablando de algo espiritual, está hablando de dominio propio. Cuando el apóstol Pablo también escribe, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo lo puedo hacer, pero no dejaré que nada me domine. Eso es dominio propio. No voy a permitir que esta manera de vivir en la cual antes estaba, ahora me siga dominando, sino que ahora a través del Espíritu Santo voy a vencer la tentación. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Quiero que vayas conmigo a Colosenses 3, versículo 5. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. Vamos a leer hasta el 9. Dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Porque estamos hablando de la carne. ¿Qué es la carne o qué representa la carne? Mira esto. Hagan morir lo terrenal en vosotros. Y nos empieza a describir qué es esto terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Wow. Tenemos que hacer morir esto en nuestras vidas. Fornicación.
¿Qué es fornicación? Fornicación tiene que ver con una sexualidad desordenada. Sexualidad fuera de el vínculo donde Dios lo estableció. Dios estableció la sexualidad y la estableció para hacerse dentro del matrimonio. Y toda sexualidad fuera de ese cuadro se le llama fornicación. ¿Sí? Puede ser el adulterio, es fornicación, ¿verdad? El tener relaciones sexuales antes de que te cases es fornicación. Y Dios está diciendo, aléjate de eso. Ya no tienes que vivir de esta manera, ahora tienes que abstenerte. Tiene que ver con tiene que ver con que no lo hagas o con que no te permitas hacerlo o con que dejes de hacerlo si es que lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo, tiene que ver con que te abstengas de eso y digas, no lo voy a hacer, voy a vivir agradando a Dios por el Espíritu Santo que está en mí, o que dejes de hacerlo. Si es que hoy, en este momento, tú estás viviendo en fornicación, ahora tú tienes que decidir y poner un alto a eso y decir, no más, no voy a vivir más en fornicación. Si estoy viviendo en adulterio, es decir, no voy a vivir más en adulterio. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia. Pero me encanta cómo sigue diciendo otras cosas. De hecho dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es entendible que estar en Cristo nos tenemos que alejar de esto. Y todo el mundo puede entender esto, ¿verdad? Todos podemos entender que estar en Cristo tiene que ver también con alejarnos de estas cosas. Pero sigue diciendo, en las cuales en otro tiempo también nosotros anduvimos en ellas, en otro tiempo. Ahora escucha lo que dice el versículo 8 y 9. Pero ahora, digan conmigo ahí donde están, digan por favor, pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas, y nos da otra lista. Nos dio una primera lista que es evidente que tenemos que desechar eso de nuestra vida. Pero sabes, a veces esto que vamos a leer ahora parece ser que no es tan importante dejarlo. Parece ser que lo que es importante dejar o lo que verdaderamente es pecado es la fornicación. Y lo que verdaderamente es pecado es la avaricia. Y lo que verdaderamente es pecado es tener malos deseos y malos pensamientos. Eso es pecado, ¿verdad? Pero pensamos a veces que no es tan pecado cosas como estas, donde dice el apóstol Pablo, dice, pero ahora dejen también estas cosas, ira, enojo. Y como que ahí, ya entramos más, ¿verdad? Porque a lo mejor no estoy viviendo en fornicación ni en adulterio, o pienso que no lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero de repente la Biblia me dice que también deje el enojo, la malicia, que tiene que ver con tener malos deseos hacia otros, ¿verdad? Hacer las cosas con un mal deseo o con una mala intención, la blasfemia, las palabras deshonestas. Y luego dice, no se mientan los unos a los otros. ¿Y qué tal andamos ahí, iglesia? Porque de repente pensamos que pecado y solamente encerramos pecado en fornicación, en adulterio, en ese tipo de cosas. Es más, cuando tú oyes decir a alguien, ¿verdad? Si de repente llega este comentario, oye, cayó en pecado. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Cayó en pecado? Seguramente fornicó, seguramente adulteró, seguramente, ¿verdad? Está con una mujer que no es su esposa, cayó en pecado. Pero como que no estamos acostumbrados a decir cayó en pecado cuando alguien se avienta una mentira, ¿verdad? O cuando alguien habla mal de otra persona. O cuando alguien le miente a su hermano para quedar bien y le dice una mentira y luego, ¿verdad?, trata de ocultarle la verdad. ¿Eso no es caer en pecado? Pues la Biblia nos dice que eso también corresponde a la carne, corresponde a nuestra naturaleza pecaminosa, la cual tú y yo tenemos que abandonar. La cual tú y yo tenemos que dejar ya por medio del Espíritu Santo. Dios nos está haciendo un reto y el reto es abstente de vivir conforme a tu carne.
Eres extranjero, eres peregrino. Tu ciudadanía no es esta. El deseo va a querer engañarte. El deseo va a querer hacer que hagas la voluntad de tu carne pensando que complacerte a ti es lo correcto, que complacer tus deseos es lo correcto. Pero cuando tú entiendes que eres extranjero, que eres peregrino, que vas hacia una ciudadanía que es más grande que todo esto. O sea, ponlo en el panorama correcto y piensa. Todo el placer que puedas recibir en este mundo de una manera equivocada no se compara con el placer de vivir eternamente con Él. No se compara. No lo puedes comparar porque eso es pasajero. Y no solo es pasajero, la verdad es que es placer momentáneo, que a lo mejor te causa placer al momento, pero después trae dolor, trae destrucción, trae un montón y un chorro de cosas que te van mal. En cambio, vivir agradando a Dios produce un gozo, produce una bendición que no solo te dura en esta vida, sino te dura para toda la eternidad. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! Por eso aquí el apóstol Pedro está diciendo, no solo dejes la fornicación, no solo dejes la avaricia, no solo dejes los malos pensamientos, deja también las palabras deshonestas, deja también las mentiras, deja también el enojo, deja también la malicia. Y creo que ahí tú y yo tengo que decirle, Dios, todavía estoy luchando con eso, todavía estoy batallando con eso, pero quiero, Espíritu Santo, ayúdame a dejarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Por el Espíritu Santo. Y en Colosenses, ahí mismo, si vamos al versículo 12, dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Escucha esto, ¿cómo le hacemos? Cámbialo. Ahora vístete de compasión. Vístete de bondad, dice, ustedes tienen que vestirse. Estoy leyendo la versión NTV en este pasaje. Dice, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza. ¿Sabes? Si antes respondías enojado, si antes respondías agresivamente, si antes respondías dominado por tu enojo, ahora empieza a cambiar. Empieza a hacerlo diferente. Ahora responde con humildad, ahora responde con gentileza, ahora háblale a la gente a tu alrededor con gentileza, ahora date a mostrar de otra forma, con paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Cómo nos cuesta esto, iglesia? Sé comprensivo con las faltas de otros. Somos bien prestos para señalar, somos bien prestos para acusar a otros. Y somos muy lentos para darnos cuenta de nuestros errores. Sé comprensivo con la falta de otros. Se equivocó, sé comprensivo. Ayúdale, anímale, invítalo. Como leímos hace un rato, les ruego. Mira cómo el apóstol Pedro dice, les ruego. Y habla de un corazón paternal, ¿verdad? Que dice, te ruego que seas diferente. Te ruego que cambies, no es ir a atacarle, no es ir a juzgarle, a señalarle. Te ruego, te invito, te conviene cambiar. Sé comprensivo con las faltas de otros. Perdona a los que te ofenden, ¿sabes? Es así. A veces nos queremos complicar esto tanto, pero se trata de esto, se trata de cambiar lo que antes éramos. Ahora perdona. Si alguien te ha ofendido, perdónalo. Qué difícil es. Qué difícil a veces, más bien lo hacemos nosotros. Perdona a los que te ofendan. Recuerda que el Señor te perdonó, los perdonó a ustedes. Así también ustedes perdonen a otros. Escucha esto. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en una perfecta armonía. Y que la paz de Dios que viene de Cristo nos gobierne. Escucha esto, nos gobierne. Ahora tenemos un gobierno, es el gobierno de Dios. Y se ve a través de la paz de Cristo.
Una persona que vive en el gobierno de Dios es una persona que vive en paz con Dios y en paz con los demás. Eso es vivir en el gobierno de Dios. Que la paz de Dios nos gobierne en nuestros corazones, pues como miembros de un cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Sean siempre agradecidos. Estamos hablando de cómo vamos a vencer, cómo vamos a batallar todos los días con nuestra naturaleza carnal. ¿Cómo es que vamos a abstenernos? Bueno, aquí nos está diciendo la clave, sea agradecido. ¿Sabes? Sea agradecido con Dios. Ve a Dios siempre y dile gracias por lo que me has dado. Sea agradecido con tu familia, sea agradecido con tus hermanos, sea agradecido. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Escucha esto, que el mensaje de Cristo nos llene. Que la palabra de Cristo, en la versión Reina Valera dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Enséñense, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Qué interesante es. Te felicito por estar escuchando hoy este mensaje. Te felicito por dedicar el tiempo a escuchar, porque eso es, de esta manera tú tienes herramientas, tienes armas para vencer la concupiscencia, para vencer nuestros deseos carnales. Pero no solo eso, vamos, lee la palabra, estudia la palabra, busca enseñanza de la palabra, crece en el conocimiento de Dios. Aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Canta a Dios. Si tú eres de los que a estos videos le adelantas al tiempo de alabanza, no. Pon el tiempo de alabanza y canta a Dios, canta a Dios. Ten un tiempo para cantar y para decirle a Él lo grande que Él es. De esta manera tú y yo estamos venciendo nuestra naturaleza de pecado. Es una batalla diaria, dice el apóstol Pedro. Les ruego que como extranjeros, como peregrinos, se abstengan de los deseos que pelean en su alma, que pelean. Hay una pelea, hay una lucha todos los días. Y la manera en que vamos a vencer es viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra. Y una de las cosas que aquí nos está diciendo es canta a Dios, ¿sabes? Alaba a Dios, entona canciones, pon música de alabanza, abre tus labios y canta. Wow. De esta manera entonces vivimos agradando a Dios. Y cuando vivimos agradando a Dios, entonces se cumple lo que dice enseguida el apóstol Pedro. Si regresamos ahí a 1 de Pedro 2, versículo 12, nos dice que mantengamos nuestra manera de vivir, que mantengamos, ¿verdad? Que mantengamos nuestra manera de vivir dando testimonio. Mira cómo lo dice. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué manera de vivir es la que tienes que mantener? Esta de vivir agradando a Dios. Pero no solo tiene que ser algo que tú vivas, sino que tiene que ser algo evidente hacia los demás. Mantén tu manera de vivir de tal manera que los demás se den cuenta, que los demás que están a tu alrededor, que muchas veces son gente que no conoce a Dios, que no ha oído de Dios, que no sabe nada de Dios. Ese tipo de gente necesita ver en ti, necesita ver a través de ti a Cristo. Necesita ver a través de nosotros a Cristo. ¿Sabes? Tú y yo somos la predicación que mucha gente va a escuchar solamente. Muchos no van a escuchar una predicación, muchos no van a ir a YouTube a poner una predicación, no van a ir a YouTube a meterse a la página de Iglesia Fuentes para escuchar este mensaje. Muchos no lo van a hacer porque no quieren nada con Dios, porque simplemente viven alejados de Dios. Pero tú y yo somos esa predicación, tú y yo somos ese mensaje que vamos a ellos, que estamos ahí con ellos, que ven nuestra manera de vivir, que ven nuestra manera de comportarnos, que ven nuestra manera de actuar. Y entonces esas personas un día puede que tengan un encuentro con Cristo y un día puede que quieran vivir como tú y yo vivimos. También puede ser que nos acusen falsamente. ¿Sabes lo que estaba pasando en aquel tiempo? Y lo que Pedro
Pedro les está escribiendo a la iglesia es que van a ser acusados falsamente. Van a ser calumniados. En aquel tiempo la iglesia era calumniada. El emperador Nerón había mandado a quemar la ciudad, pero no se echó él la culpa, no dijo yo fui, sino que él dijo los cristianos fueron. Y la gente los perseguía, y la gente los odiaba, la gente los acusaba de cosas falsas, ¿sabes? Los acusaban de caníbales, porque algunos habían oído acerca de que ahí, ¿verdad? Entre los cristianos se comían sangre y bebían sangre y comían carne, refiriéndose a la cena del Señor, donde el Señor Jesús nos dice, el que no bebe mi sangre y come mi carne, ¿verdad? Pero sin entender todo lo que pasaba, ellos solo oían eso y decían, no, allá adentro son caníbales, ¿verdad? Esa gente se comen unos a otros y los acusaban de eso. Los acusaban de rebeldes porque no adoraban al César y los acusaban de tantas cosas. Por eso es que la persecución venía y por eso es que los atrapaban y los mataban públicamente incluso. Pero en medio de todo esto, ellos se mantuvieron firmes. El apóstol Pedro les escribe, manténganse firmes en su manera de vivir. No quiere decir que por esa situación ahora vayan y no demuestren lo que son, sino al contrario, demuestren que su manera de vivir es correcta. Para que en tanto que hablan de ustedes, dice, puedan ver sus obras. Lo que está diciendo es que muchas veces van a hablar de ustedes sin conocerlos, van a decir de ustedes sin conocerlos, pero en el momento que los conozcan, en el momento que vean sus obras, en el momento que ellos digan, órale, pues no es así como creía yo que era. ¿Sabes? La gente que no conoce a Cristo muchas veces habla mal de los cristianos. Habla mal de personas que tienen a Cristo. Lamentablemente a veces es por gente que ha dado mal testimonio, a veces es por gente que ha sido imprudente, a veces es por gente que ha sido negligente ante lo que tiene que hacer realmente en Dios y ha perseguido y ha hecho cosas que no tiene que hacer. Lamentablemente a veces es por eso. Pero también muchas veces sin conocer, sin entender lo que realmente la Biblia dice y hablan y avientan juicios y dicen cosas. Pero lo que el apóstol Pedro nos está llamando a hacer es que en cuanto te conozcan, tú y yo somos cartas abiertas, leídas por todos. El apóstol Pablo en 2 Corintios dice que la iglesia es una carta abierta, que todos pueden leer. Y tú y yo somos esas cartas abiertas que otros tienen que leer y que otros tienen que ver. Tienen que ver en nuestra vida a Cristo. Tienen que ver en nuestra vida al Señor Jesús. ¿Y cómo hacemos esto? A través de buenas obras. No nos salvamos por buenas obras, pero vivimos para hacer buenas obras. Tenemos que vivir para hacer buenas obras. Tenemos que manifestar a Cristo a través de hacer buenas obras. Tienes que vivir para bendecir a otros. Tienes que ir a Dios, tengo que ir a Dios para decirle, Señor, llévame a bendecir siempre a otros. Que no viva para mí, que no viva para lo que yo quiero, sino para bendecir a otros. De tal manera que, ¿qué podemos concluir entonces? Nuestra vida está determinada por lo que somos en Cristo, por lo que tenemos en Cristo. Ocupémonos más de conocer a Cristo. Ocúpate más de conocer más y más a Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses dice, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. ¿Sabes? Ocúpate más de conocer a Cristo. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y sabes otra cosa, desea lo eterno. Desea el día que vas a estar por la eternidad con tu Señor. Deséalo con todo tu corazón. A veces nos da miedo escuchar acerca de que son los días finales y nos da miedo escuchar acerca de que se acerca el fin y decir, ay no, pero más bien tendríamos que decir, sí Señor, ven Señor Jesús. Apocalipsis termina diciendo, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Y tenemos que anhelar ese día, tenemos que desear un día estar por la eternidad con Él. No estamos aventando a nadie, ¿verdad?
No estamos aventando a nadie. Dice el hermano Wayne Myers, dice, yo sé que voy con el Señor, pero nadie me empuje. Entonces no estamos empujando ni deseando, pero sí tenemos que anhelar ese día. Sí tenemos que desearlo. Sí tenemos que estar con la expectativa de que ese día será increíble, porque es nuestra herencia, es nuestra promesa. Vivimos para ese día. Vivimos para estar la eternidad con nuestro Señor. Somos extranjeros, somos peregrinos, vamos de paso en esta tierra y vivimos para Él. Que Dios te bendiga, Dios guarde tu vida. Bendiciones.